Hello everyone, welcome to... Hola a todos, bienvenidos a Elevado en lo Paranormal. Mi nombre es Carlos, soy anfitrión por el día de hoy y espero que todos hayan tenido un muy buen feliz año. Me disculpo por no haber puesto un episodio anteriormente a los que escuchan esto, pero en verdad están ocupados con todo. Tratando de buscar tiempo entre la bebé de 5 meses que tenemos, el trabajo y a la final el poquito tiempo que me queda quisiera disfrutarlo durmiendo, descansando. Y si no es que tengo que arreglar cosas en la casa y cuestiones así, en fin. Si quieren saber un poco de eso, tenemos un podcast, pero es en inglés. Entonces no sé qué tanta de ayuda sería, pero se llama Nuevos Padres por Segunda Vez. New Parents for the Second Time. Ahí explica un poco más o menos el por qué también es tan retrasado con todo esto y tan ocupado. Y esto es como lo hago por cosas que me divierten. Se hace cuando se tiene el tiempo. Ahora, estoy intentando una manera distinta de hacerla esta vez, a ver si logro poner episodios, porque he tratado de hacerlo de manera más que suene bien, sin muchos problemas, sonidos de fondo y cosas así. Y siempre termino con problemas entre los perros, la bebé y todas esas cosas. Ahora lo estoy grabando todo de un solo golpe y lo que caiga, caiga. Y ojalá no haya algo que esté molestando en el fondo y eso, pero así es la vida. En fin, ojalá entonces más adelante yo poco a poco aprenda cómo hacerlo mejor. Bueno, en este caso tenemos 3 historias. 2 que son una vez más de amigos, de familiares, donde no quieren dejar saber su identidad, pero sí me dan conocimiento más a fondo de esas leyendas y cuentos que yo escuché desde pequeño. Entonces me emociona mucho poder escucharlas. También tenemos un comentario, una pregunta de un usuario de la aplicación de Reddit, donde ellos son de México, se acaban de mudar con un compañero de cuarto y tienen situaciones que les están sucediendo y no saben muy bien qué hacer al respecto o cómo lidiar con ello. Entonces, espero que disfruten lo que tenemos para hoy y que yo no meta mucho la pata. En fin, aquí vamos. La bruja. Bueno, yo les voy a contar algo. Esto le pasó a mi abuelo alrededor del año 1954 más o menos. Yo creo que yo tenía como 3 o 4 años. Porque después de que las cosas que pasaron y a la edad que yo tenía, yo calculo yo debería de tener de esa edad. Ahora, mi abuelo tenía una hacienda de ganado de reses en Venezuela. Esa hacienda se tenían alrededor de unos 5 o 6 caballos para arrear el ganado. En un día que empezó como cualquier otro, llegó a pasar un caso muy raro. Los obreros empezaron a decir a mi abuelo: mire, señor José, que alrededor de las 4 de la mañana, cuando fuimos a buscar los caballos en su establo, bueno, los caballos amanecieron con las colas trenzadas. Yo le pregunté al resto de los trabajadores quién lo hizo, pero todos negaron haberlo hecho. Y bueno, después de eso nos pusimos a chequear para ver si observábamos quién estaba haciendo esas trenzas en el medio de la noche o algo, pero aunque Juan y yo estuvimos de guardia, no vimos nada. Y cuando volteamos a ver, después de unos 5 minutos de distracción más o menos, fue cuando, y ya era bien en la noche, que nos volteamos y ya las colas estaban todas trenzadas. Y bueno, no vimos ni escuchamos a nada ni nadie, ni entrar ni salir del establo, ahí estábamos los dos. Juan y yo no sabíamos cómo decírselo porque sabemos que usted no cree en eso, pero le juro que es la verdad. Ahora, mi abuelo incrédulo de esas cosas le dice: vamos a resolver este problema porque algo está pasando aquí. Hay alguien que está haciendo travesura. Y una de esas noches él decidió quedarse y a pasar la noche con la intención de capturar a quien estuviera asustando a los obreros con esa broma pesada. Mi abuelo se apostó en un cuarto cercano al establo, donde tenía una visibilidad y él podía estar fuera de vista al mismo tiempo.
El cuarto donde él estaba tenía paredes que en vez de madera o material sólido, eran como una malla metálica cubriendo unas rejas que formaban la pared. Él se sentó allí a esperar toda la noche. Él nos cuenta, yo nunca dormí. Estaba al pendiente de los caballos. Cuando llegan a eso de las 4 de la mañana yo me levanto, me doy la vuelta y así hacia la casa. O sea, él sale de la casa porque ahí mismo es donde están guardados los caballos y resulta que encuentra los caballos con las colas trenzadas. Y en ese entonces todo esto le llama mucho la atención y él se pregunta a sí mismo qué es lo que está pasando. Esto no puede pasar así, esto no puede ser. Porque yo estaba muy pendiente de todo. Apenas me di la vuelta en la esquina para venir al establo del otro cuarto y ya las colas estaban trenzadas. Y ni siquiera tenían algo sosteniendo la trenza. Es imposible. Bueno, en esa hacienda había una señora, una cocinera, y ella le dice a mi abuelo, mire señor José, lo que está pasando es que eso lo hacen las brujas. Pero él no creía en eso y le dice que él no cree en eso, que eso no existe. Y ella le dice, mire, usted tiene las pruebas. Créalo o no lo crea, eso no cambia el hecho de que ahí está. Y puede echarle sal, póngale sal por todos estos lados alrededor de los caballos para que usted vea. Por la noche, cuando vaya a poner esa sal alrededor de los caballos, asegúrese de que sea mucha y tiene que ser de esa misma sal que comen los caballos. Y usted verá que no va a encontrar otro caballo con la trenzada. Después de unos días de lo mismo sucediendo, mi abuelo pensó, bueno, voy a agarrar y hacerlo y a lo mejor esta señora está involucrada en todo esto. Entonces, y así de una vez también se calman los empleados. Entonces, él salió de donde estaba escondido, fue al área de donde estaban los caballos la misma noche anterior y eso, los puso todos en un mismo sitio. Y cuando llegó, bueno, esa misma noche, después de hacer la guardia, ningún caballo tenía las colas trenzadas. Ahora, esto le dio a él pensar de que a lo mejor sí era alguien de la hacienda que estaba molestándolo. Y él hizo lo que ella dijo y lo hizo por varios días, más nunca volvió a suceder. Entonces, no sé si decir que esto es la realidad o si es mentira o si fue una broma. Pero lo que sí estoy segura, y como dice el refrán, de que vuelan, vuelan. Y de que los demonios están por fuera. Porque Dios lo dijo. Y se lo dijo al diablo. Vete tú a la tierra y tú verás lo que hace. Y de verdad que eso pasó. Mi abuelo era una persona muy seria, demasiado seria. Incrédulo en ese tipo de cosas. Y para él contarlo, tiene que tener algún peso. Bueno, yo les dejo esta historia. Ustedes pensarán si lo creen o no, pero yo sé que sí sucedió. Hasta luego y que disfruten la historia. Ok, ahora, esa historia yo siempre la he escuchado de vez en cuando, así cuando se iba la luz en el pueblo y cosas así, se ponían a contar historias. Primera vez que me la dan por escrito así para yo poder leerla todo bien y los detalles en sí. Espero que la hayan disfrutado ustedes, pues yo la disfruté mucho. Y siempre quedé con la misma duda de que si era la cocinera o de alguien, no la cocinera, pero que si había alguien que estaba jodiendo con él y tratando de hacerle broma a los demás. Pero la cuestión es de que la cola del caballo se quedara en una trenza sin tener una liga o algo, una cola de pelo o algo que la agarrara. Alguien que ha estado cerca del caballo sabe que eso no sucede. Al hacer la cola, la trenza, si no se la amarra, se deshace de una sola vez por lo liso que es la cola del caballo. En fin. Este otro que tenemos aquí sería de el usuario de Reddit. El nombre yo creo que se dice GKS Legend Vika.
Bicca es Bicca. Pero básicamente yo me suscribí a ciertos grupos de Reddit de paranormal y fantasmas y cosas así a ver qué salía. Y esta persona puso esta pregunta o este comentario y quieren ver si hay alguien que les pueda ayudar a encontrar algún tipo de respuesta o guiarlos en alguna manera. Ahora, en es de México. Él puso la pregunta original en la aplicación y yo lo contacté para ver si podía poner su pregunta en el podcast y todo eso. Me respondió que sí y me dio un poquito más de detalles. Entonces, él tiene mucha esperanza de que alguien le dé alguna respuesta, que alguien que escuche esto y tenga una idea de qué pueda ir a hacer para deshacerse de eso. En fin, este es lo que él escribió. Te contaré. Pues realmente no hay mucho que contarte, ya que hace poco tiempo que me mudé aquí con mi compañero de cuarto, pero las cosas al inicio parecían raras, ya que mi compañero de cuarto tiene 2 gatitas, pero al día siguiente que yo llegué, la gata más pequeña, la cual tenía apenas unos 2 o 3 meses de nacida, siempre estaba en la puerta. Miraba hacia el pasillo, se esponjaba, gruñía y después como que algo la asustaba porque salía corriendo hacia debajo de la cama. Con el tiempo se fue tranquilizando, pero fue cuando una vez que salí de mi cuarto y fui al baño y lo encontré cerrado. Yo pensé que era mi compañero de cuarto, la que estaba dentro, y le hablé, pero nadie contestó. Poco después de yo estar tocando la puerta o hablando, ella sale de su cuarto preguntándome qué pasaba. Y entonces yo le conté que el baño estaba cerrado y lo abrimos, pero no había nada dentro, lo que me extrañó mucho. La última vez que me pasó lo del baño lo dejé pasar, pero fue como a los 2 días que eso sucedió que me levanté normal, era un sábado y no iba a trabajar. Fui al baño porque tenía ganas de hacer pipí. Ya era algo tarde, aproximadamente las 10 de la mañana. Estaba solo y cuando salí del baño e intenté regresar a mi cuarto, me encontré que estaba cerrado con llave. Se me hizo muy raro y por suerte saqué mis llaves que las tenía en mi bolsillo y pude abrir. Y la puerta tenía el seguro puesto. Pero la pregunta que me hice en ese momento es que ¿cómo podría pasar eso? Entonces traté de buscar una respuesta lógica. Tal vez azoté la puerta muy duro y lo cual hizo que se activara el seguro. Pero yo sé que eso no pudo pasar y eso no fue lo que sucedió. Por lo que me hizo que pensar que a lo mejor tenga algo que ver con que, y aunque no lo he visto, algo adicional. Ahora, hay gente que me ha contado que han venido aquí y que han visto a una persona asomarse por las cortinas o incluso caminando dentro de la casa. Entonces no sé si eso nos cierra la puerta porque realmente no estamos aquí cuando suceden. Si alguien tiene alguna información o ayuda, sería agradecido. Ok, entonces con esta da la casualidad, porque la persona estaba esperando que yo pusiera este episodio para ver si alguien tiene alguna ayuda, al igual que le está en Reddit y cosas así. No he escuchado nada más al respecto. Sí lo contacté hace unos días atrás, después de una conversación que tuve con mi mamá. Porque mi mamá, por muchos años ya ella piensa, es de las personas que cree que los demonios, las malas entidades siempre están alrededor buscando la oportunidad de dónde meterse y hacer daño. Y como si te imaginaras un ladrón que anda por fuera siempre viendo el mejor chance de poder hacer lo suyo. Entonces,
ella me estaba hablando del podcast, que no debería de hacerlo, porque entonces eso como que lo invita, abre, es como que haciéndole señas para que vengan. Y me dice, mira, hay veces cuando me pasan ciertas cosas a mí y que yo veo en la casa o que siento ciertas cosas o que escucho, y eso me dio, después que me lo dijo, me dio la idea, wow, esto le puede funcionar a esta misma persona. Entonces yo se lo mandé por mensaje de Reddit y ojalá cuando escuche esto también, si no ha recibido mi mensaje, por lo menos entonces lo escuche aquí. Pero ella dice que básicamente no hay que tenerle miedo, pero tampoco hay que estar pullándolo, no hay que buscar la quinta pata al gato, sino entonces ella los ve como una persona no deseable, como alguien que vino, que se metió en su casa y ella no los quería ir fuera, te me vas de aquí, no te quiero, tú no eres recibido aquí o bienvenido. Ella dice que en ese tipo de momentos tú afirmas que Dios es el único que está en tu hogar, que Él es el que reina ahí, que cualquier entidad o persona que esté en tu hogar está bajo el comando de ellos y que si no son de bien, que se vayan. Abrir las ventanas, rezar unos Padres Nuestros, unas Aves María, poner agua bendita, sprayar agua bendita o rociarla mientras se va haciendo por alrededor de la casa o del apartamento donde vivan en su hogar. Y entonces agarré y pasé la misma información a él. A lo mejor eso le ayude. Si no, a lo mejor entonces tengamos información más al día de si algo ha continuado, si ha parado, o si igual, peor, ok. Y a lo mejor alguien pueda darle algún buen consejo, mucho mejor que el mío. Yo creo mucho en estas cuestiones, por lo que yo trato de mantener distancia aquí. Y sí, con lo del podcast y esto, que yo veo mucho en la televisión y los programas y quería hablar al respecto, pero todavía sí no hago investigaciones ni voy a nada de eso porque con la bebé, con el niño en la casa, no hay motivos para invitar nada de eso, a traerlo, que se me pegue. En fin. Una cosa que noté cuando estaba grabando la versión en inglés, que este episodio terminó siendo alrededor de 50 minutos en inglés. Y aparentemente en 50 minutos no te deja únicamente poner los comerciales al inicio y al final, sino que también dice que pongas unos 2 comerciales más en el medio. Entonces, este es el chance para que podamos tener un descansito, echar una fumadita, no te vas a perder una historia. Voy a hacer un descanso comercial en este momento, son 2 comerciales que voy a poner, que es el requerimiento mínimo, y entonces les daría chance de ir al baño o recargar la pipa, buscar algo de tomar, sacar al perro un rato o abrirle la puerta al gato. Entonces ya volvemos. Ok. Bueno, yo aproveché el descanso y yo fui a recargar la pipa, busqué una Coca-Cola y estoy listo para la última historia. Ahora, esta es más larga de las historias que yo he contado antes. No me había dado cuenta de eso hasta que grabé el episodio en inglés. Espero que lo pueda leer mejor en español, ya que está escrito en español a cuando hice la traducción de vista, la traducción visual hacia el inglés. Ay, Dios mío, espero que no me vayan a matar por la calidad. Recuerden, esto es algo que yo hago porque me gusta hacerlo, porque me intriga, quiero compartir historias de estas, no perder mucho tiempo, van a haber varios episodios si Dios quiere y todo se me permite y tal, pero yo estoy aprendiendo a cómo vamos, así que críticas constructivas son bienvenidas. Ahora, aquí vamos. La siguiente historia se llama La posesión de una niña. Y va así. Esta historia ha sido redactada para resguardar la identidad de las personas involucradas y lugares donde sucedieron los acontecimientos, con excepción de la ciudad donde tomó lugar.
Buenas tardes. Bueno, yo voy a empezar esta historia con decir que tomó lugar en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. En este estado en particular siempre es verano, lo cual permite poder disfrutar de la piscina y cosas del verano y actividades del verano todo el año. Venezuela es una mezcla de nacionalidades y religiones, pero el catolicismo es la religión predominante, especialmente en esta época alrededor de 1989-1990. Como en todo el país que es muy sumido en la religión, nosotros celebramos varias festividades basadas en santos, ángeles y otras figuras religiosas. Un día estábamos en casa de mi cuñada, a quien voy a llamar María. Ese día, supuestamente estaba toda la familia reunida, yo creo que íbamos a recibir un mensaje de la Virgen, o se iba a leer un mensaje de la Virgen del Fátima, y había que poner alguna crucecita detrás de las puertas para protección y cosas así. Nosotros estamos en la parte de atrás de la casa de María, estábamos tomando unos tragos, bueno, yo no bebo, pero los demás estaban tomando tragos, estábamos haciendo una parrilla, y los niños se estaban bañando en la piscina. Pero ya como a eso de las 8 de la noche, quedaban como 3 niñas en la piscina y entre una de esas niñas estaba la hija de mi cuñada y 2 sobrinas más. Este del lado de la familia es por parte de mi esposo. Cuando de repente mi sobrina, a quien voy a llamar Betty, la hija de mi cuñada, empieza a gritar, pero a pegar gritos y a llorar y a decir que había un hombre arriba en el techo de la casa. Todos miramos, pero no vimos nada. Y por supuesto, le decíamos eso, pero ella continuaba gritando y pataleando y por lo que tuvieron que sacarla a la piscina. La envolvieron una toalla y le dijeron que arriba del techo no había nadie, pero sin embargo la metieron en la casa y le dio como una crisis. Cuando la llevan al cuarto, ella se medio calma, pero al rato empieza a patalear con tal fuerza que no podían con ella. Entonces le dijeron que se quedara tranquila, que eso fue un susto nada más. Es más, que él, su papá y su tío se iban a montar en el techo para chequearlo. Su tío puso una escalera, se montó, revisó todo el área de la piscina y en el techo, pero no había nada. Entonces regresaron a esa área de la piscina donde estaba el resto de la gente y mientras hablaban con ellos notaron que el agua de la piscina se notaba turbia. Esa agua estaba limpia hace un momento atrás, por lo que pensaron que las luces que alumbraban la parte de atrás de la piscina se habían apagado y fueron a revisar. Pero no, el agua de verdad estaba turbia. Bueno, ellos entran hablando de cómo el agua estaba así de turbia y de cómo podía haber sucedido tan de repente sin un motivo alguno. El papá de Betty, a quien voy a llamar Samuel, él era doctor. De hecho, los dos eran médicos. Y entonces ellos deciden llevar a Betty a la clínica donde la lograron calmar con unos sedativos. Al paso de como 3 o 4 horas, los doctores le dicen que no le encontraron nada. Nada. O sea, no tiene tensión alta o la presión alta ni nada. Que quizás fue el susto y la impresión que hizo que actuara de esa manera. Ellos vuelven a la casa y, bueno, nos quedamos en su casa hasta tarde y como a eso de las 2 de la mañana le vuelve a dar otra crisis. Y digo crisis porque en ese momento no sabíamos qué pensar. Y era lo que más se parecía en ese momento. Ella gritaba, daba patadas y lo más impactante es que sus tíos, quienes eran hombres fuertes y ella era una niña alrededor de 7, 8 años, a lo mejor 9, y no podían con ella. Bueno, su papá la inyecta con un calmante y la sedan y al otro día la llevan a la clínica y María va diciendo durante todo el camino que siendo doctor ella no entiende cómo puede estar pasando eso, por lo que la ingresan a la clínica y le empiezan a hacer estudios. Ella estuvo ingresada por 2 días más o menos mientras le hacían los estudios, pero la tenían sedada porque al segundo día de ella estar en la clínica le trató de dar otra de esas crisis y ahí es cuando los doctores mismos tienen que sedarla y vuelve a dormirse. Los doctores continúan diciendo que no le consiguen absolutamente nada
Y el papá de Betty y la mamá obviamente están desconsternados porque no saben qué hacer, por lo que regresan a su casa y se la llevan. Al llegar a su casa, la situación se volvió un cambio por completo. Esa no era la misma niña, esa era una persona con una mirada perdida, como con rabia. Ella se mete en su cuarto y tiró la puerta con tanta fuerza como que si la fuera a convertir en una puerta giratoria. Su papá entra al cuarto y le dice, por favor no tires la puerta porque esos no son buenos modales. Y ella lo mira y le dice, pero ¿por qué me miras así? Y entonces ella se echa a reír y él llama a su esposa porque ella nunca había actuado de esa manera. Y cuando María llega, Betty la saca, le dice, vete de aquí, yo no te quiero. Y María empieza a decirle cosas como, pero hija, ¿qué pasa? ¿Por qué estás diciendo esas cosas? Y cuando María la va a abrazar, Betty la empuja. Y fue en ese momento que su papá agarra a Betty y le dice, pero ¿qué es lo que te pasa? Y él empieza a hablar con ella y ella empieza a reírse demasiado fuerte. Fue como un ataque de risa grande y frígido. En eso él le dice a su esposa María, esto no me gusta, vamos a tener que llevarla a la clínica otra vez. Por lo que la llevan de regreso, le hacen más estudios, pero no creían de que no encontraban nada. O sea, Yeran ahora estudia como encefalogramas y cosas así. Otros igual de complicados. Entonces, una vez más, los doctores le decían que no había nada ahí, por lo que se devuelven a su casa. Pero esta vez, en vez de ir a su casa, van a la casa de la mamá de María, a la que es la abuela de Betty. Cuando entran a la casa de la abuela, se entra por la sala y normalmente tu mirada se enfoca en un cuadro que está guindando y era un retrato de el abuelo de Betty, quien allá había fallecido. Y Betty dice, ¿qué me miras? Y todos nos quedamos como preguntándonos a nosotros mismos qué es lo que estaba pasando. Yo me encontraba allá porque en ese momento nosotros estábamos pasando varios días con ellos. Y en ese momento todos nos miramos y Samuel le pregunta, pero ¿qué estás hablando? ¿Quién es el que te está mirando? Él no te está mirando. Claro, al entrar a la sala, el retrato tiene un efecto como si enfocara la mirada en ti. Y como si fuera fijamente la mirada. Y él le dice que no se preocupe, que eso nada más es el efecto de como si fuera. Y dijo que él ya sabe muy bien que ese es su abuelo, que es su abuelo. Y no, yo no lo quiero, que se vaya de aquí. Una reacción muy rara. Y no sabíamos cómo reaccionar. Entonces, cuando la llevan al cuarto, ella tuvo una reacción en la que 3 de sus tíos, junto con su papá, es decir, 4 hombres adultos que no la podían aguantar de la fuerza que ella tenía y de lo descontrolada que estaba. Por lo menos eso era lo que yo escuchaba, porque ellos entraron y cerraron la puerta, pero desde afuera se daba a conocer que no podían controlarla a ella. Samuel decide inyectarla con un sedante y al sedarla, él sale de la habitación y dice lo asombrado que está. Y es en ese momento que él rompe y se pone a llorar porque su hija nunca había actuado de esa manera. Era una muchacha que al contrario era muy servicial, siempre rezaba, era muy tranquila y muy dulce. Pero desde ese momento que vio a algo o a alguien en el techo de la casa, bueno, Betty se volvió una niña con una actitud y carácter muy contraria a quien ella era hasta ese día. Bueno, todos pasan la noche de manera más tranquila porque ella estaba sedada y durmiendo en la cama. Al otro día, cuando ella despierta mientras su mamá la tiene en sus brazos, Betty la empuja y le dice que se vaya de aquí, que yo no te quiero. Tú no eres nadie como para que me estés abrazando. Y María responde, bueno, pero sí, por supuesto, yo soy tu mamá, ¿qué te pasa? Y Betty se empieza a reír y le dice, tú no eres mi mamá. Y le vuelve y le dice que sí, que por supuesto que soy tu mamá. Y dice, si yo no soy tu mamá y tú no eres mi hija, ¿quién eres tú entonces? Y Betty se ríe y le dice que esa es su abuela. Y le da el nombre y el apellido de su abuela, quien había fallecido. La mamá de Samuel.
Betty empieza a reírse más duro y le dice lo mismo que ya había dicho varias veces antes: yo no te quiero, tú no eres mi mamá. Y bueno, María tenía la mente dándole vueltas por esas cosas que estaba diciendo Betty y le decía: pero es que tú no puedes ser ella está muerta. Y Betty se empieza a reír y dice: yo no estoy muerta. Y en ese momento Samuel le pregunta: bueno, si tú no estás muerta, dime dónde vivías tú. Y Betty respondió: en la organización Maracaibo. Pero con una voz de persona adulta, gruesa. Y Samuel continúa haciendo preguntas y diciendo cosas como: tú no puedes ser esa persona no está en esta tierra. Ella se murió hace mucho tiempo. Y en ese momento Betty agarra un adorno que ni me acuerdo qué tipo de adorno tenía en la mesa. Lo agarra y lo tira bien duro. Lo tira con tanta fuerza que estalló contra una de las puertas y dice: vete de aquí, porque yo aquí no te quiero. Y María la mira y le dice: bueno, me vas a tener que querer. Y cuando María la agarra para forzar un abrazo, ellas forcejean y Betty le pega a su mamá y de tanta fuerza que la sienta. Y en ese momento ella empieza a pegar gritos, llama a su esposo, quien rápidamente junto con sus hermanos entran y uno de los hermanos dice: no, Samuel, esto no es normal. Ya esta niña está hablando de muertos y esto es algo muy raro, así que déjame llamar primero a una señora que es una espiritista a ver si nos puede atender y entonces tenemos que ver si puede hacer algo por ella. Entonces llaman a la señora y ella dice que sí, que vayan a verla. Y cuando llegan en casa de la señora, bueno, eso fue asombroso. Eso era una pelea que Betty con la señora, y la señora les dijo: esa niña recogió algo que echaron en esa casa y la que lo recibió fue ella. Ella carga un espíritu muy malo. Y ellos se quedan asombrados porque el papá y María decían: pero es que somos médicos, no podemos estar creyendo en estas cosas. Y, o sea, esto no puede ser. Por lo que le dicen que a Betty se les había metido el espíritu de la mamá de Samuel. La señora, la espiritista, hablando con el ente dentro de Betty, le hace preguntas como fecha de nacimiento y otras preguntas como esa, información que Betty no conocía. Pero aún así, ella le respondió a sus preguntas con información correcta. Y de repente se lanza en el suelo y empieza a dar golpes, patalear y a gritar muy fuerte. La agarran por las manos y por las piernas y le echan agua bendita, y mientras más agua bendita le colocaban, más fuertes eran las carcajadas que ella daba. De repente se quedó tranquila, y en un momento en el que parecía como si se despertara, Betty les dice: papi, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué está pasando? En eso los padres la recogen, la abrazan y le dicen: no, nada, hija, estamos de visita con una amiga, ya nos vamos para casa de tu abuela. A ella, después que le continuaban dando las crisis, y en este momento todavía nos referimos a la situación como crisis, porque todavía no se podía aceptar la realidad que ella estaba poseída o algo por el estilo. Como suele suceder en esta situación, y después de cada crisis, a Betty nunca recordaba nada. Llegó a casa de su abuela, pasó la noche y al otro día en la tarde le vuelve a dar otra vez la crisis. Y ahí es cuando se dice: no se puede esperar a que se ponga peor. Vamos a llamar a la señora otra vez. Por lo que se vuelve a llamar a la señora y ella dice: bueno, déjeme preparar algo y traer a otra persona porque yo sola no puedo con este espíritu que está metida dentro de esa niña. Esto es un espíritu muy fuerte. Ellas se van nuevamente para que la señora, y cuando llegan a su hogar, bueno, una vez más ella cambió. Trató de golpearlos a todos y no podían controlarla, en verdad. Ella entonces se tira en el suelo y empieza a hablar a su papá tal y como si fuera su abuela, como si ella fuera la mamá de su papá Samuel. Y le decía las palabras y cosas que, bueno, Samuel no pudo aguantar y se puso a llorar porque él decía que eran palabras ciertas, que él las decía a su mamá. Todos ellos, que ahora están muy asustados, ven como la señora le daba como con unas hojas de rama y le echaba agua bendita, prendían algunas velas y decían que de todo para lo que supuestamente era un espíritu bien fuerte dentro de ella,
y en eso ella vuelve a caer. Y una vez más, al despertar es como si nada hubiera pasado, la misma niña de siempre. Para este momento ya todos nosotros nos encontramos asustados alrededor de ella y teníamos miedo de acercarnos porque no sabíamos qué reacción podía tener. Bueno, la joven regresó a su casa y su mamá diciendo que ya no saben qué hacer, no tienen ni idea y no puede ser que esa persona esté siendo la mamá. La niña ha cambiado por completo en su comportamiento de quién era y bueno, en eso uno de los otros tíos de Betty dice, miren, aquí hay una monja madre, la madre Francisca, que he escuchado que ella ayuda mucho en estas cuestiones. Vamos a contactarla a ver si puede hacer algo. Al día siguiente contactan a la madre Francisca y van hasta donde ella y le explican todo lo que está pasando. La madre Francisca dijo que, bueno, hay que hacerle un exorcismo, por lo que la llevan a la iglesia donde ella se encontraba y con el padre de la iglesia, el cual no me acuerdo el nombre de él en este momento. Ese es el momento en el que Betty en verdad cambia. Esta vez sí se convirtió como un demonio, y te digo un demonio. Duraron como 3 horas con ella. Ella se transformó. Era tanto así que dijo que ella no era su abuela, como había dicho anteriormente, sino que ella era el espíritu de su hermana que había fallecido y llegaba un momento ya de tanto decir cosas así que María estaba como que doblegando. Como si le estuviera creyendo y respondía, pero es que tú no puedes ser ella está muerta. Tú estás viva, tu hermana es la que se murió, ya ella no está aquí. Y le respondía, no, pero es que si ella soy yo. Y le decía en ese momento, bueno, si fueras tú ella en verdad, entonces, ¿cuál era la canción favorita de ella? Algo que María sabía que Betty no podría saber. Cuando empieza a tararear y a cantar diciendo cristal, bonita como el turpial, y al seguir diciendo las letras, María empieza a llorar porque esas eran de verdad las letras de la canción favorita de su hija, de su otra hija. Por lo que cuando Betty dice cosas como que no me hagan nada, no me hagan daño, porque me hacen daño, él le rompía mucho el corazón a María, pero la madre Francisca le decía no escuchen nada de lo que está diciendo, porque ese es un espíritu que es lo que está jugando con ustedes. Ellos aquí hacen lo que yo diga, nadie se acerca a ella, solamente lo que la están sosteniendo. Bueno, para terminar de narrar esto y no hacerlo tan largo, a Betty le hicieron un exorcismo en la iglesia. Yo no estuve para poder decirte cómo fue el final, pero lo que sí sé es que como por lo que me dijeron mi cuñada, su esposo, mi cuñado y mi esposo, que sí estuvieron presentes. Dicen que eso fue algo impresionante, que hubo un momento en que Betty casi tumba a la madre Francisca después que ese ente salió de ella, y al final de todo que se escuchó y se sintió una calma muy grande en la iglesia. Ella se levantó, observó a los papás y les preguntó qué estaban haciendo en la iglesia. Les dio un abrazo y les dejó saber que tenía mucho sueño y mucha hambre. Ahora, esta historia es una versión muy corta y redactada, ya que todo duró alrededor de 2 meses. Betty nunca ha hablado de lo que ella vivió porque no se acuerda. Y hasta el día de hoy, Betty nunca se ha enterado de lo que sucedió. Eso sucedió cuando ella tenía entre 7 y 9 años. Ahora ya está casada, con hijos, y vive una vida completamente ignorante de haber sufrido una posesión y que le hicieron un exorcismo, o cualquier otra cosa al respecto. La madre Francisca, al final de todo, dice de que no deberíamos haber hablado de nada de esto, de evitar hablar de posesiones, espíritus y otros entes, ya que ellos buscan la oportunidad de atacar, que siempre están a nuestro alrededor, esperando por esa oportunidad de algo débil o accesible. Nosotros creemos que es mejor en seguir su consejo y hasta el día de hoy es una historia que con el tiempo se me había olvidado, hasta recientemente cuando se me preguntó al respecto.
Gracias por vuestra atención, espero que la hayan disfrutado y por favor no se pongan a lidiar con cosas que, aun si ustedes no creen que existan, no significa que no sea real. Ok, bueno, no, ahora viste, esa es una de las historias que yo siempre quería escuchar. Esa la iba a usar en mi primer episodio, pero yo creo que aun cuando apenas llevo 4 episodios, este suena un poquitico mejor que el primero. Y no quería usar la historia en un episodio que iba a sonar tan rústico y dañado. Entonces, um, de aquí, vamos a ver, tenemos que en verdad esa historia a mí me gusta mucho, especialmente cuando estamos hablando de cosas como, fíjense la diferencia, una persona que en verdad sabe lo suyo a la otra que no. La Madre Francisca sabía en verdad porque ella era bien famosa y todo eso. Pero en comparación con, por ejemplo, la espiritista o tal, que era como que si estuviera viendo lo obvio. Entonces, ¿en verdad sabía lo suyo o nada más estaba haciendo lo obvio y tomando oportunidad de la situación? No sé. Por lo que sí sé es de que este tipo de cosas suceden. Esta es una de esas donde yo sí creo que pueden haber expertos, porque hay mucha más evidencia que en extraterrestres. Yo creo en extraterrestres, pero no creo que haya expertos en extraterrestres, como lo pueden haber en posesiones y cosas así. Yo puse una foto de la Madre Francisca en la portada del episodio para que vean quién es. Es una persona que en verdad aparentemente hizo muchos de estos casos en Venezuela, en Maracaibo. Voy a ponerlo cuando lo publique en la página de internet también. Una vez más me disculpo por no haber puesto episodios más temprano. Quiero hacerlo más rápido. Ojalá que este formato funcione mejor. Estoy usando la aplicación de Spreaker, que es la que donde pongo los podcasts, los episodios. Y ellos lo usan, se puede hacer como si fuera un estudio de radio, donde están todos los efectos preprogramados y aun cuando no lo estoy haciendo en vivo, no estoy añadiendo los efectos después de haberlo grabado y tener el audio bien limpio y todo eso, sino estoy sentado aquí en la casa y haciéndolo. Es más, este fue mucho más callado y tranquilo que la versión en inglés. La versión en inglés se escucha la bebé. y es algo que si quiero hacer los episodios, cositas así van a tener que aparecer por ahí, pues yo he trabajado muy duro para poder ser un padre del hogar a medio tiempo. Entonces, paso mucho tiempo en la casa con la bebé y bueno, a veces ella va a salir en el episodio, así como salen los perros, porque es mucho trabajo. Yo no sabía que hacer estos episodios fuera tanto trabajo. Pero me gusta hacerlo, por lo que quiero hacerlo de una manera más fácil. Llevo 1 mes y medio tratando de hacer un episodio de la manera que hice los anteriores y no me da el tiempo. Entonces, de esta manera, en 3 días ya saqué la versión en inglés y en español. Si hay algo que, si les gusta de esta manera, déjenme saber. Si no les gusta, estoy abierto a crítica constructiva, como dije anteriormente. No sean muy duros con ellos, sin embargo. Bueno, y no se les olvide de seguirnos en nuestro grupo de Facebook, High on Paranormal, o nos pueden escribir al highonparanormal@gmail.com, o por las aplicaciones en sí. Si quieren también pueden buscar en su podcast favorito donde escuchan este episodio, pueden también buscar PKDK Productions o las 4 letras de PKDK, y esa les muestra el resto de
los otros programas que estamos haciéndolo igual. Bueno, tengan unas buenas noches y hablamos pronto.